Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ray Flores, soy profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y delegado de Nuevo León para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Este es su podcast Modelos. En esta ocasión voy a platicarles de lógica. Ahorita tengo varios temas por aquí preparados, varios comentarios que quiero hacer, pero antes de empezar propiamente con el tema, quiero dar algunos pequeños anuncios. Estamos iniciando el 2023. Pero lo primero que nada es que, bueno, la parte de las actividades que tenemos o que tengo por aquí responsabilidad de Nuevo León es la organización de eventos relacionados con Olimpiadas de Matemáticas, y para eso siempre nos hace falta patrocinadores. Entonces el patrocinio pues puede ser obviamente a partir desde empresas o puede ser de manera particular. Tenemos por ahí una cuenta en PayPal para patrocinios pequeños. Cualquier cantidad que nos puedan aportar es importante. Todavía no abro un Patreon, pero probablemente más adelante abra un Patreon, me tome la molestia por ahí de investigarle. Si hay deseos por ahí de algún tipo de apoyo o patrocinio un poquito más especial, o si quieren, por ejemplo, no sé, que su logo aparezca en alguna de la publicidad que tenemos por aquí en Olimpiadas, pues pueden contactarse conmigo. Voy a poner por ahí el correo. Bueno, mis redes sociales están por ahí en todas las descripciones por si me quieren contactar para cualquier cosa ya más particular. Tenemos también algunos pequeños servicios como clubes de matemáticas para colegios, también a distancia, a través ahorita de plataformas virtuales para los que están fuera de Nuevo León. También nos pueden contactar para eso. Estamos iniciando ahorita en enero los talleres de razonamiento, que en este semestre los voy a enfocar en razonamiento algebraico. Pues vamos a tratar de enfocar en el lenguaje del álgebra para niños desde final de primaria y secundaria, pero bueno, realmente pues puede ser a cualquier edad. Y hay otros cursos por ahí. Tengo por ahí también pendiente, tengo también por ahí en planes un curso teórico de Olimpiada de Matemáticas. Voy a dar un curso teórico enfocado para los que están empezando en Olimpiadas de Matemáticas aquí en Nuevo León, y también voy a abrir por ahí la posibilidad para que se registren desde fuera de Nuevo León. Se va a preparar por ahí un curso teórico para los que estén interesados en competencias de matemáticas. Si están en Nuevo León, los invito también por ahí al Discord. El Discord, dejo el enlace por ahí, la invitación. Es la plataforma oficial de contacto con la Olimpiada de Matemáticas aquí en Nuevo León, ¿sí? Por ahí, a través de ahí nos comunicamos, y ahí me pueden contactar si son de esta cuestión de Olimpiadas de Matemáticas. Ok, bueno. Vamos a empezar con el tema. Elegí ahorita para iniciar el año, ya lo tenía pendiente desde diciembre, el tema de la lógica, ¿sí? La lógica es un área, de hecho, que a mí me conecta directamente con la filosofía. Es mi manera, digamos, de entrar a la filosofía. La lógica es uno de los temas, uno de los cursos que he dado varias veces en la facultad. Bueno, se llama lógica y conjuntos, pero tiene algo que ver con lógica también. Y es algo además de lo que estoy ahorita últimamente también involucrándome más en el área un poquito filosófica, que no había profundizado tanto anteriormente. Mi formación, como ya lo he comentado por aquí, es más bien aplicada, es hacia la matemática industrial, algoritmos, computadoras, lenguajes, modelos matemáticos y cosas así, que no está lejos de este tema, pero no me he puesto, digamos, a entrar formalmente en la lógica, digamos, desde un punto de vista más filosófico. Ahora, un pequeño comentario breve. Ya en el episodio creo que 9 de este podcast hablé un poquito de la estadística y les comentaba cómo la estadística debería ser esta disciplina que realmente todos los ciudadanos deben entender. Entonces la estadística de cierta manera es como el objetivo, o al menos el objetivo mínimo que debería cualquier persona, tú incluido, ponerse como meta, ¿no? Yo debería aprender al menos pues los conceptos básicos de estadística. Sin embargo, así como la estadística, digo yo que puede ser como uno de los objetivos para la mayoría de las personas en cuanto a los temas de matemáticas, probablemente la probabilidad de la estadística, pero ahorita hablo solamente de estadística. Creo que un paso inicial sí es la lógica. O sea, la lógica viene a ser como el fundamento, de hecho, el primer paso que hay que entender, porque si no tengo un buen pensamiento lógico y estructurado, todo lo demás se me va a hacer muy complicado. De hecho, una de las razones, y es una cuestión a lo mejor un poco mi opinión personal,
de que los alumnos o las personas tienen muchos problemas en matemáticas es que no tienen bien desarrollado el pensamiento lógico. La matemática es lógica, ¿sí? Todo debería ser lógico. Cuando no lo percibes como algo lógico, cuando te lo quieres aprender nada más de memoria, se vuelve sumamente complicado y no debería ser así. Entonces, bueno, vamos a empezar con la definición de lógica, ¿no? La palabra lógica proviene de logos, de un concepto en griego, logos que a lo mejor han escuchado si están interesados en la cuestión filosófica. Logos tiene varios significados, hay muchas cosas que se derivan de la palabra logos del griego. Creo que originalmente tenía un significado algo así como mundo, o como todo el cosmos, todo el universo, también como lenguaje, pero en ese sentido, y también en sentido griego, creo que se entiende como el uso de la razón, o sea, la parte de la razón humana, particularmente la razón humana, aunque me parece que también tiene por ahí algunos significados con la razón divina, ¿no? Pero bueno, eso ya es meterse en otros temas, ¿no? El logos, de hecho, es parte de los recursos retóricos de los que habla Aristóteles. Aristóteles menciona estos recursos retóricos para hablar, pues, o comunicarnos. Es parte de una triada que se conoce, creo que algo así como etos, patos y logos, donde el etos me parece que es la parte como del carácter, no voy a hablar obviamente de esas cosas. El patos creo que la está viendo por ahí, la parte de las emociones, y el logos pues es la parte del pensamiento, ¿no? Que supone que son los elementos que uno tiene que tomar en cuenta cuando está en un diálogo con alguien, o en una retórica o en una discusión, vamos así. Y un cuarto elemento por ahí, recurso, que es el kairos, que se refiere como al tiempo, el momento correcto de decirlo. No siempre es el momento correcto, pero igual no voy a hablar ahorita de retórica, no es además mi área es la retórica, ¿no? O sea, quiero tratar de definir lo que es la lógica. Y bueno, si vemos, o sea, tiene que ver con el razonamiento, ¿sí? O sea, la lógica es, de hecho, va a ser esta disciplina que busca estructurar bien la forma de razonar. ¿Qué dice la Real Academia Española? Tengo por aquí la definición de la Real Academia Española. Dice: es la ciencia que expone las leyes, modos y formas de las proposiciones en relación con su verdad o falsedad. Más o menos es una de las... Bueno, es la definición que da por ahí la RAE de lo que es la lógica. Y vemos aquí que la define como una ciencia. Yo usualmente no me gusta usar la palabra ciencia para la lógica, porque siento que en el sentido natural en el que más usamos la palabra ciencia nos referimos a la ciencia como a las disciplinas que están obedeciendo el método científico, ¿sí? Que es como la manera de estudiar el mundo físico, digámoslo así. Aunque sé que existe el concepto de ciencia formal. Si uno ve ciencia, por ejemplo, usualmente se refiere a conocimiento estructurado, a un conocimiento con estructura, pero en ese sentido entonces casi cualquier cosa se puede considerar ciencia, y entonces como que el concepto pierde en sentido. Pero bueno, no voy a discutir aquí sobre si es ciencia o no es ciencia, no me toca a mí, de hecho, hacer eso, ¿no? En cualquier caso, de lo que habla, y la RAE tiene, creo que, bastante de correcto en esta definición. Habla de leyes, modos y formas, por un lado, que es de hacer estas, o de analizar estas proposiciones, que son las cosas que son verdaderas o falsas. A estos modos o formas de hacer, que son como las deducciones, o lo que van a ser las deducciones, es lo que se va a llamar argumentos. Y una de las cosas principales, uno de los mensajes principales que tienes que distinguir en tu mente es la diferencia entre un argumento y una proposición, ¿sí? Porque son cosas muy, muy distintas y pueden ser confusas, ¿sí? Si no te has tomado la molestia, digamos, de definirlas con claridad. Las proposiciones, voy a hablar de ambas. Las proposiciones finalmente van a ser afirmaciones, o sea, cosas que tú dices, o que yo digo, o que alguien dice, que pueden ser verdaderas o falsas, ¿sí? O sea, si tú le puedes asignar un grado de verdad a lo que se dijo, eso es una proposición. Entonces, como lo que uno busca son verdades, esta es la búsqueda de la verdad, pues primero que nada tenemos que tener claro cómo se ve algo que es verdad, ¿sí? Si yo digo casa, pues eso no es verdad, no es ni verdadero ni falso, porque no he dicho nada, es nomás estoy dando un concepto, ¿no? Entonces, primero que nada hay que definir cómo construyo las cosas que podrían o no ser verdad, ¿sí? Entonces, esas son las proposiciones, son las afirmaciones que son verdaderas o falsas,
no sé, pero que se pueden definir como verdaderas o falsas. Ahora, esto de la veracidad, o de qué es la veracidad, o qué tipo de verdades, pues, bueno, obviamente las verdades, en el sentido de qué cosas son verdades en el mundo, pues es lo que busca la ciencia o trata de descubrir la ciencia, pero, o la física, pero en filosofía, digamos, por ejemplo, también la metafísica busca investigar las verdades que están pues más allá del mundo físico, las cosas que no podemos, digamos así, tocar, ¿no? Eso sería como la filosofía tiene como, de hecho, este objetivo grande, ¿no? De analizar estas verdades. Ahora, o sea, la lógica no es nada, no es en general todo esta complejidad de descubrir qué es verdad o no. La lógica es mucho más cerradita, o sea, no más cerradita, es un poquito más, se enfoca mucho más. La lógica se enfoca más en los argumentos. Ahora, ¿qué son los argumentos? Bueno, los argumentos son deducciones de nuevas verdades a partir de otras. O sea, la idea de los argumentos es, yo te doy algo que es verdad y yo trato de ver a partir de esa cosa que es verdad, deducir nuevas cosas. Entonces son las formas de sacar deducciones de nuevas verdades a partir de otras verdades. Esa es un poquito la idea de los argumentos. Hay varios tipos de argumentos, pero la clasificación creo que es más o menos clara. Hay lo que se llaman argumentos deductivos. Los argumentos deductivos, dicho de manera muy simple, van de lo general a lo particular. Es decir, si algo se cumple en algo en una esfera muy grande, entonces podemos llevarlo a lo particular, ¿sí? Ahorita veré algunos ejemplos sobre eso y de ir de lo general a lo particular. Es lo que llama también por ahí está relacionado con esta cuestión de las verdades a priori. Es una verdad que ya estaba ahí en las premisas y que nada más toca darte cuenta, ¿no? Es como cuando digo, si todos cumplen algo, pues entonces uno de los elementos que está ahí cumple algo, ¿no? Eso sería como un argumento deductivo. Voy a hablar ahorita más adelante de los silogismos y eso, ¿no? Pero la otra son los argumentos ampliativos, que son ir de lo particular a lo general. Yo trato a través de la observación de una muestra o de algo pequeño, entre comillas, o de una parte, tratar de dar una explicación de algo más general, algo como le llaman ahí, también está asociado a lo que sería una verdad a posteriori, es decir, algo que necesitas la experiencia para extender ese conocimiento, porque la verdad no estaba ahí previamente, la tuviste que investigar. Entonces son como los dos tipos, digamos, de argumentos, y la idea obviamente en lógica pues es tener un marco teórico para determinar si la forma ahorita lo dije nada más en general, pero no sé cómo lo voy a hacer, ¿no? La forma de hacer esas deducciones o esos argumentos que son como, de hecho, inferenciales, ¿no? Hacer una inferencia de lo particular a lo general. La forma de hacerlo es, si es válida o no es válida, eso es lo que trata de estudiar la lógica. Es decir, la lógica trata sobre la validez de los argumentos, no sobre la veracidad de las afirmaciones, ¿sí? La lógica es un marco contextual que se puede aplicar a lo que sea, ¿sí? No importa a qué disciplina. Entonces, cada disciplina se preocupa de las verdades de su propia área, pero la lógica se trata de que los argumentos que usas o la forma de razonamiento que usas dentro de tu disciplina sea correcta. Esa es la idea, pues. Entonces, la lógica analiza argumentos, es decir, la forma en la que tú piensas, la forma en la que haces deducciones. La deducción, bueno, ya lo dije ahorita, es sacar conclusiones o razonar, si lo quieres, simplemente pensar, pues. Entonces, la pregunta principal que te tienes que hacer es si mi forma de pensar es correcta, si mi forma de razonar es correcta, ¿sí? Si mis argumentos son correctos. Va. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo clásico que usan ahorita, comentaba de los argumentos deductivos, es el concepto de silogismo. Y este ejemplo es clásico porque lo da Aristóteles por ahí en sus obras. Digamos que yo tengo una afirmación y yo digo que todos los hombres son mortales, ¿sí? Eso es una proposición, es algo que podría ser verdad o no. Lo voy a aceptar como una premisa, es decir, voy a suponer que es verdadero. Y luego digo, entonces todos los hombres son mortales. Y luego digo, Sócrates es un hombre, ¿sí?
Entonces, si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, pues como todos los hombres son mortales, entonces la consecuencia es que Sócrates es mortal. Eso es una deducción, es un argumento deductivo y como les dije va de lo general a lo particular. O sea, todos los hombres son mortales, entonces si yo tomo un hombre, que sería Sócrates, ese hombre tiene que ser mortal. Entonces Sócrates tiene que ser mortal, será como consecuencia. Ese es un ejemplo de un silogismo, pero aquí quiero resaltar una cosa. O sea, la lógica no está diciendo que Sócrates sea mortal. La lógica está diciendo, o el argumento está diciendo que si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, entonces Sócrates es mortal. ¿Cuál es la diferencia? La lógica supone que las premisas son verdaderas, pero podría ser falso. Es decir, a lo mejor no todos los hombres son mortales. O sea, tal vez hay hombres que son inmortales. Yo no puedo garantizar, yo no tengo la evidencia de que todos los hombres son mortales. Yo no puedo decir que eso es verdadero, porque no conozco a todos los hombres. ¿Sí? No los conozco a todos. A lo mejor hay alguno inmortal que no conozco. Tú tampoco los conoces a todos. Tú no puedes asegurar con 100% de certeza que todos los hombres son mortales. No puedes. ¿Sí? Lo crees, lo tomas como una premisa, lo asumes como un supuesto, pero no lo puedes garantizar como verdad. Es a lo que me refiero. La lógica no está diciendo que sea verdad. Está suponiendo que si fuera verdad. ¿Okay? Y la otra, Sócrates es un hombre. Eso yo tampoco lo sé. Aunque hubiera vivido en ese tiempo, a lo mejor eso era un extraterrestre con disfraz de hombre. No lo sabemos, ¿sí? No tienes una certeza al 100% de que Sócrates era un hombre, o es un hombre, o cualquier persona es un hombre. Entonces, ninguna de las dos premisas no estamos diciendo que sean verdades. Estamos diciendo que si fueran verdades, entonces la consecuencia sería verdad, es decir, que Sócrates es mortal. Pero si alguna de las premisas falla, entonces ya no podemos garantizar la consecuencia, que Sócrates fuera mortal. ¿Sí? A lo mejor hay hombres inmortales y Sócrates es uno de ellos, entonces no es mortal. ¿Sí lo ven? Entonces, pero el argumento sigue siendo correcto. O sea, el argumento es la forma de hacer la deducción. Suponiendo esto y suponiendo esto, podemos llegar a esta conclusión. Creo que ese ejemplo deja más o menos claro la diferencia entre que algo sea verdad o falsedad y que el argumento sea correcto o incorrecto. ¿Sí? Ahora voy a comentar un poco sobre el organón. Por aquí tengo el organón. Estoy de hecho ahorita empezando a estudiar el organón. Ya lo había leído hace un tiempo, pero no lo había estudiado con calma. El organón le llaman la caja de herramientas. Creo que Aristóteles no le dio ese nombre, no le puso organón, alguien más se lo puso, no sé si los medievales, o tal vez fueron los ¿cómo se llaman? Los árabes o los medievales. Pero bueno, finalmente se le quedó el nombre de organón, que es como la caja de herramientas o para razonar. Caja, o sea, la forma, las herramientas del lenguaje que tenemos para razonar. Y el organón está dividido en varios libros por ahí. Hay algunos, puedes ver algunos resúmenes por ahí, pero se los voy a dar aquí como yo lo he visto. Tiene 6 partes, bueno, creo que son 5 y la sexta se le agregó, pero finalmente todas son obras de Aristóteles. Usualmente vienen las 6, que son, voy a comentar cada una, ¿no? Las categorías. En las categorías, bueno, que es la primera de las obras, lo que hace Aristóteles es definir el tipo de cosas de las que se puede hablar. Porque Aristóteles hace su lógica basada mucho en el lenguaje. Es un poquito diferente al enfoque moderno, pero es totalmente válido. Parte del lenguaje, y entonces primero que nada dice de qué se puede hablar. De hecho, bueno, las categorías está dividido como en 3 partes generales, que son lo que llama antepredicamentos, predicamentos y pospredicamentos. Donde en los antepredicamentos va a hablar por ejemplo, se preocupa mucho por la definición de los conceptos, si 2 conceptos van a ser sinónimos, o sea, si se pueden usar con el mismo significado. Hay que tener cuidado aquí con el concepto de sinónimos que da Aristóteles, porque cuando Aristóteles habla de sinónimos, no se está refiriendo nada más a que sea la misma palabra como en español, sino que pueden ser palabras que dentro de un mismo contexto son iguales. Por ejemplo, si estoy hablando de animales y nada más me importa si son animales, un perro y un gato son entre comillas sinónimos, porque en ese contexto los voy a usar como animales, entonces puedo como intercambiarlos.
tiene sus sutilezas, ¿no? Pero bueno, habla de sinónimos, de homónimos, parónimos, que son como cuidados que uno tiene que tener cuando usa conceptos. Empieza a definir cómo son las construcciones de frases simples, que van a ser un sujeto y un predicado, ¿sí? Que es lo que quiere llegar al concepto de lo que es una proposición, es decir, algo que va a ser pues verdadero o falso. Formas simples, formas compuestas. Hablar de lo que, o sea, cuando hablas de que se preocupa mucho por qué cosas hay y qué puedes decir de esas cosas, que son esta idea de sujeto y predicado. ¿Cuáles son esos algos de los que se puede hablar y qué cosas puedes decir acerca de esos algos, ¿no? Y da una categoría, pues, una clasificación, digamos, amplia de esas cosas, ¿no? En los predicamentos, pues, da sus categorías, que son 10 categorías, por eso se llama esta parte categorías, que son los sustantivos o las cosas de las que se puede hablar, y luego las otras 9 de hecho son propiamente predicados, que son cuantitativos, cualitativos, que son los atributos que le puedes asignar a esos predicados, colores o cantidades. Habla también de relaciones, que ya estuve hablando de relaciones en las cápsulas matemáticas, que son para comparar cosas. Habla del lugar, del tiempo, del dónde y el cuándo, del estado, cómo está algo, de la forma o la posición en la que tiene, la posición que tiene o que ocupa la posición en la que está algo, digamos, está muy sesgado hacia eso. Acciones, que son los verbos, afecciones y pasiones. Estas son como creo que las 10 categorías, y bueno, ya ahí en el libro pues profundiza sobre esas, ¿no? Y luego en los post-predicamentos habla un poquito de los contrarios. Bueno, habla de varias cosas. Una del tipo de contrarios, no todos los contrarios son iguales. Hay contrarios que son 0 y 1, como esto, o sea, nomás hay 2 opciones y ya, las dicotomías, pero muchas veces hay espectros, es decir, hay como el 0 está de un lado, el 1 está del otro lado, pero hay puntos medios. Eso es otro tipo de inversos, o incluso mapas completos, ¿no? O sea, pueden ser 2, como las emociones, triste y contento, pueden ser como opuestos en cierto sentido, pero realmente hay muchas más emociones, ¿no? Etcétera, ¿no? Habla de la idea de prioridades, de la idea de simultaneidad y otras cosas más. En el segundo libro, en la segunda parte, pues habla de la interpretación, que es donde define lo que son las proposiciones, o habla sobre las proposiciones como elementos del lenguaje, si son falsas o verdaderas. Define proposiciones simples y proposiciones complejas, las que se construyen a partir de las proposiciones más simples. Ahí habla, por ejemplo, de los cuantificadores o de las proposiciones universales y existenciales, o le llaman particulares también en lógica, que están asociadas con los cuantificadores universal y existencial, que lo hablé también aquí en las cápsulas matemáticas. De hecho, justamente por eso estoy escribiendo haciendo las cápsulas matemáticas, porque voy a hacer referencia a ellas. En una de las, no sé si fue en la tercera, por ahí, de las cápsulas matemáticas, hablé de los cuantificadores universales y existenciales, y están asociados a esto de lo que habla Aristóteles por ahí en la interpretación. Habla también de las formas de negación, que también lo toqué por ahí en las cápsulas matemáticas, y de la interrogación dialéctica, proposiciones modales, que son otro tipo de proposiciones, como por ejemplo de lo que es posible, o lo que es contingente, lo que es necesario, formas de lenguaje, ¿no? En el tercer libro, perdón, el tercero y el cuarto son los primeros analíticos y segundos analíticos, son libros más o menos famosos. En los primeros analíticos hace un análisis del silogismo, que es lo que hablaba ahorita el ejemplo de Sócrates y los mortales. Hace un análisis del logismo, de lo que es el condicional material. De hecho, del lenguaje moderno o en lógica moderna es el condicional material. Sí, que también ya hablé del condicional material en las cápsulas matemáticas, por ahí en las primeras. Las primeras 5 cápsulas matemáticas que tengo, todos estos temas están por ahí, de hecho, y voy a seguir hablando de algunos de ellos. Habla de los silogismos para hacer deducciones. Empieza a hablar de los tipos de demostraciones, la demostración directa, la reducción al absurdo, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo insisto que la lógica formal, todo lo que habla Aristóteles, es mucho más fácil que la lógica formal es una manera mucho más fácil de hablar de muchas de estas cosas, ¿no? Cuando veo toda la deducción que hace Aristóteles, es como que consecuencia muy natural del concepto de silogismo. Entonces, pero bueno, ahorita más adelante comentaré entre esas dos cosas, ¿no? En segundos analíticos se enfoca más en las demostraciones y más de la noción de ciencia, de lo que hace la ciencia.
los métodos deductivos, la idea de la investigación científica, lo que es el saber científico. O sea, los segundos analíticos son como el fundamento sobre lo que empieza o lo que se convierte después en la ciencia moderna. La idea esta de la causa y efecto está obviamente muy enfocado al análisis del mundo real, ¿sí? Las causas y los efectos y cómo distinguirlas, ¿no? En el libro 5 es de tópicos. En tópicos tiene como que varios temas por ahí. Habla de la dialéctica, que es como la forma de dialogar o de comunicarnos entre humanos, o sea, los cuidados que hay que tener. La cuestión esta de los predicables, que es la formación de predicados, los tipos de predicables. Habla ahí del accidente, género, lo propio y lo que es una definición, que esencialmente son como diferentes maneras en las que se le puede hacer un atributo a un sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, el accidente son atributos de una cosa que puede o no estar ahí, pero no le quita la esencia de la cosa. Como por ejemplo, yo tengo pelo o no tengo pelo, es un accidente que lo tenga o no lo tenga, pero eso no me quita lo ser humano, ¿no? Desde el contexto de ser humano, eso no es una característica esencial. Pero hay otras cosas que sí son parte de la esencia, que si te lo quitan ya no eres, ¿va? Entonces esos son los tipos de atributos, ¿no? Y bueno, habla también por ahí la práctica de la dialéctica y otras cosas, ¿no? Y bueno, finalmente en el último libro, el 6, es lo que son las refutaciones sofísticas. En la época de Aristóteles y también la de Sócrates, Platón, los sofistas eran como que estos, pues, sabios, gente docta, pero que a veces abusaba del lenguaje para favorecer ya sea sus propios puntos de vista o incluso posiblemente para engañar. Y es muy fácil usar el lenguaje para engañar. De hecho, yo diría que actualmente en el mundo moderno está lleno de sofistas, lleno de personas que engañan, que a través del lenguaje te engatusan, te hacen creer cosas que parecen razonables. Ahorita está de moda la elocuencia, el hablar muy bonito y de manera muy convincente para mover las emociones o convencer a la gente. Debes de tener bastante cuidado. Si no estás bien entrenado en lógica, vas a caer, pero redondito en los argumentos que te dan muchos de los youtubers, influencers, artistas, gente que da noticias, gente que sale por ahí en todos los medios. Hay muchísimos sofistas, está lleno de sofistas. De hecho, me gustaría en algún momento hacer una especie de cacería de sofismos, ¿no? con los sofistas, ¿no? Ahí da también la lista de las falacias, que ahorita más adelante voy a hablar de las falacias. Las falacias son, pues, justamente argumentos que usan los sofistas, porque son argumentos que parecen verdaderos, suenan reales, pero no son, ¿sí? No son argumentos correctos. Pero más adelante hablaré sobre las falacias. Ok, un tema también importante que quiero tocar es hablar un poquito sobre la lógica formal contra la lógica informal, porque vas a ver como que hay como que dos tipos de lógica, lo que es lógica formal y lógica informal. Digo, la idea de la lógica formal es que es la disciplina que usa reglas y leyes estrictas de construcción. De hecho, esencialmente la lógica formal es la lógica. O sea, la lógica es la lógica formal, porque es la que tiene reglas y estructura. Pero muchas veces se asocia la lógica formal con el simbolismo. Sí, que el simbolismo no es más que poner, como lo he comentado aquí en las cápsulas, es extraer, digamos, el significado real de lo que dices de la manera más simple posible, de hecho. Y la lógica informal es como la aplicación de los aspectos de la lógica al lenguaje natural, es decir, es como hablar de la lógica puramente en lenguaje español, inglés o en el lenguaje que sea, ¿sí? Eso sería como lógica informal. Yo sigo insistiendo, hay muchos que defienden la lógica informal más que la lógica formal, porque le tienen miedo a los símbolos, le tienen miedo a las letras, al álgebra. Está bien, lo entiendo, pero la cuestión es que si te quedas nada más con la lógica formal y con el lenguaje, eres mucho más susceptible a problemas, a falacias, a engaños, ¿sí? O sea, la lógica informal nace por este rechazo, siento yo, hacia la cuestión simbólica. Es mucho más natural querer simplemente hacerlo todo en lenguaje natural, pero trae sus problemas, ¿no? O sea, la lógica formal es difícil, entonces mucha gente se queda con la cuestión del lenguaje natural. Y bueno, pues el lenguaje mismo es informal, ¿no?
Sin embargo, ese es el problema, porque o sea, el hecho de que el lenguaje sea informal hace que haya muchas falacias que sean inherentes al lenguaje. Y por ejemplo, el doble sentido. Hay palabras que tienen varios sentidos, o hay palabras que tienen diferentes connotaciones, o hay metáforas, hay analogías que pueden confundir las cosas, ¿no? Entonces, eso puede llevarte a... Ahorita platicaré de las falacias, ¿no? Y muchas veces el problema es que los diálogos o la comunicación tiene más bien un enfoque como para persuadir. Entonces eso trae más problemas porque ya hay un interés por parte de los que están hablando, cuando realmente el enfoque del diálogo pues debería ser, como dicen los filósofos, más epistemológico, ¿no? Es decir, debería tener como objetivo el ampliar el conocimiento, el saber por qué las cosas son verdaderas, ¿sí? Ahora, ya no voy a hablar aquí del enfoque bayesiano o la idea bayesiana, porque esa es la idea de que las verdades de hecho no son como ni verdaderas ni falsas, sino que vienen, en el mundo real me refiero, todo viene dado en términos de probabilidades. O sea, nunca podemos tener certezas, de hecho, por completo, pero de eso hablaré mejor cuando toque el tema de la probabilidad y no aquí. Pero sí, o sea, realmente la lógica informal viene porque los silogismos pues no tienen mucha práctica en el lenguaje cotidiano. En el lenguaje cotidiano uno no habla así de que todos los hombres son mortales y Sócrates es mortal. O sea, esas cosas como que pueden no estar dentro del lenguaje cotidiano. De hecho, el mismo Aristóteles lo sabía, por eso en los segundos analíticos y en tópicos generaliza. O sea, el concepto de silogismo lo entiendes, pero luego lo usas para el otro tipo de razonamiento, que es más el que usa la ciencia, de ir de lo particular a lo general. De hecho, en general, en la realidad lo que usamos son inferencias, ir de lo particular a lo general. De hecho, la estadística hace exactamente eso, ¿no? Pero bueno, ahora la lógica formal, que es la lógica simbólica, voy a tratar de defenderla. Esto va a ser una apología hacia la lógica formal. De hecho, las cápsulas matemáticas que estoy grabando son de lógica formal. ¿Por qué? Porque creo que es importante aprender lógica formal, en más lógica simbólica. Varias razones. Primero que nada, yo creo que te da estructura en el pensamiento. O sea, las fórmulas o los símbolos le dan estructura a las cosas. Eso es realmente... el razonamiento queda plasmado pues ahí. Y en el lenguaje siento que el razonamiento está oscuro, está escondido. Entonces toda la estructura queda en la mente y no la tienes a la vista, pues. Cuando lo pones en símbolos ya la tienes visual, la estructura. Eso es importante. Te sirve además practicar con casos deductivos simples. El hecho de que haya ejemplos sencillos creo que nos ayuda a entender mejor luego a ir a cosas más complicadas. Partimos de lo simple para ir a lo complicado. Te da también otra cosa importante es que te facilita la comunicación. Porque si tú puedes, o sea, si tú hablas, con otros que también hablen lógica, que sepan lógica formal. Cuando dos personas manejan la lógica formal, hay muy pocos malos entendidos, porque son capaces de poner en papel y en blanco y negro las cosas que creen, y entonces si hubiera algo en lo que no están de acuerdo, resalta muy rápido. Cuando tú pones a dos personas que no tienen un dominio de la lógica formal y que nada más hablan y hablan y hablan, lo que vas a encontrar es que hay más insultos y malos entendidos que realmente una comunicación, ¿sí? Entonces, si no hay un entendimiento o un dominio de la lógica, lo más probable es que esa persona no puedan captar los mensajes, y como no los va a captar, va a basar toda su argumentación o todos sus puntos de vista los va a basar en emociones, ¿no? En si me hablaste feo, si me dijiste esto, más que en la realidad. Ahora, o sea, la verdad creo que piensas mejor, tomas mejores decisiones, te comunicas mejor si dominas la lógica formal. Y bueno, un último punto creo que también es importante, y es un poco emocional tal vez, y es algo que me he dado cuenta, es que cuando uno empieza a dominar un nuevo lenguaje, como un nuevo lenguaje simbólico, eso te da un cierto como poder, ¿no? Y lo he visto con los niños. Por ejemplo, los niños cuando aprenden a usar símbolos matemáticos y pueden escribir cosas con símbolos matemáticos o con símbolos lógicos, se sienten orgullosos de poderlo hacer. Es como tener tu propio código que no cualquiera entiende. Entonces ese nivel de poder creo que también es importante. Y pues una razón al menos que también veo importante para aprender lógica formal. Ok, vamos a pasar a las falacias. Las falacias, como comentaba, son argumentos
que parecen verdaderos, o parecen elocuentes, parecen sensatos, pero no necesariamente son correctos, no son argumentos correctos. Recuerden la diferencia entre proposición y argumento. Hay diferentes tipos de falacias. Hay muchísimas falacias. Hay cientos, creo que, de falacias realmente. Entonces no voy a dar aquí ni hablar de todos los tipos de falacias. Hay falacias, las voy a separar un poquito, hacer un poquito de clasificación. Están las falacias formales, que esencialmente son usos incorrectos del silogismo. O sea, de hecho, si tú entiendes bien el concepto del silogismo o del condicional material, no vas a cometer falacias formales, si lo entiendes bien. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas usan algo parecido a los silogismos o a las deducciones, pero los usan mal. De ahí viene, por ejemplo, las falacias de la negación del consecuente, de la afirmación del consecuente, que es cuando yo quiero demostrar algo y prácticamente supongo que es cierto para demostrar que es cierto, o la negación del antecedente, que es tener una premisa y luego como que medio olvidarte de la premisa y seguir con tus deducciones. O sea, es muy fácil cuando tienes un solo silogismo, pero cuando tienes una discusión, a veces no es tan simple detectarlo, ¿no? Hay otros ahí, hay falsos silogismos, cuando niegas ambos, por ejemplo. Más adelante voy a hablar en las cápsulas matemáticas de algunas de estas cosas. Los falsos dilemas o la generalización apresurada. Hay muchos de estas falacias, pues son falacias formales, pero también hay falacias informales, que esas se refieren más que a la estructura lógica, se refieren a la comunicación humana, ¿no? Hay falacias, por ejemplo, de ambigüedad, que tienen que ver con el significado correcto de las cosas, con que no sea el significado, con no estar seguro que el significado es el correcto, ya sea de la palabra o de las cosas. Por ejemplo, la falacia de la acentuación o del énfasis, que esa ya la menciona Aristóteles, cuando a algo le das una acentuación o un significado que no tiene. Habla también por ahí, creo que de la anfibiología, creo que le llaman la anfibiología, o disemia, que es cuando una cosa tiene varios significados, entonces como que le cambias el significado y eso te da complejidad. Tienes otro tipo de falacias que son las que tienen que ver con que las razones sean correctas, que son falacias de presunción. Por ejemplo, la falacia de composición, que es generalizar generalizar de una parte al todo, ¿sí? Es como decir, como cuando dices, yo fui a tal ciudad y alguien me asaltó, entonces ahí todos son ladrones, ¿no? Es una generalización, esta idea de falacia de composición, porque una parte lo cumple, todo lo cumple. Bueno, ese fue a lo mejor un ejemplo muy bobo, pero a veces, no sé, porque algo, una máquina, un ser, por ejemplo, si una célula, darle al ser humano la característica de una célula sería este tipo de falacia de composición también. ¿Sí? O sea, son cosas, una cosa es parte de otra. Igual de la división sería que algo que es del todo también sea característica de la parte. Es como decir que si yo tengo conciencia, entonces las células tienen conciencia porque son parte del todo. Y eso pues es una falacia de división, ¿no? Es al revés. Y están otro tipo de falacias que son más bien no darle la importancia no darle la importancia correcta a las cosas, o darle más importancia o menos importancia a algo, que son las falacias de relevancia. Y ahí entra, por ejemplo, la cuestión esas de las falacias de autoridad o de ad hominem, que es que esta persona lo dijo, o atacar a la persona. O sea, eso no tiene relevancia, ¿sí? No es relevante, digamos, dentro de la discusión, ¿sí? La falacia de la acentuación, o las figuras literarias, por ejemplo. Una que sí quiero comentar es, porque a mí me gusta mucho decir que una metáfora o una alegoría no es un argumento, y es lo que le llaman por ahí figuras literarias. Hay veces que alguien quiere argumentar una cosa y te lo cambia y te dice, mira, por ejemplo, vamos a cambiarlo como si fuera un pastel. A ver, si cambiaste de contexto, estás usando una figura literaria, una metáfora, pero eso ya no puedes, lo que digas sobre esta otra cosa ya no es un argumento válido sobre lo que estábamos hablando, si ya te saliste del contexto. Las figuras literarias, las alegorías y las metáforas son herramientas educativas, didácticas, no argumentativas, ¿sí? Y esa es a lo mejor en algún momento platicaré sobre metáforas y alegorías. Ok, ya casi para terminar, un último punto que quiero comentar antes de cerrar son el tema de lógica en computación y en electrónica. O sea, la lógica, aparte de toda esta cuestión filosófica, pues tiene aplicaciones muy reales en el mundo moderno, digital. Las computadoras en particular son máquinas lógicas, son máquinas puramente lógicas.
Entonces, si tú tienes que tener una comunicación con una computadora, pues vas a tener que dominar la lógica forzosamente. Y creo que de hecho todos deberíamos, si no saber programar, como dice Rushkoff por ahí, todos deberíamos de saber programar, al menos deberíamos de saber cómo funciona la programación. O sea, no considerar a las máquinas como cajas negras, fantasmas o cosas así de otra dimensión. O sea, deben ser cosas para todos muy concretas, ¿no? Entonces, en los lenguajes de programación, pues están los operadores binarios, ¿no? Están el AND, el OR, el XOR, el NOT, que son operadores lógicos finalmente. Es más, el if, then, else, que es uno de los operadores de control básicos en programación, pues es un silogismo, es de hecho un condicional material, es un sí, entonces. O sea, tienes que saber cómo funcionan esas cosas si vas a programar o si vas a usar computadoras. Hay muchos otros, los for, todos los controles de ciclo, los for, los whiles, todos los loops y esas cosas requieren de dominio lógico. Las funciones, las rutinas, toda la estructura de programación. O sea, todo eso requiere muchísimo pensamiento lógico, y ya ni hablar de los circuitos digitales. O sea, si vas a construir circuitos digitales, pues las compuertas lógicas son operadores lógicos. Es acomodar en redes complejas los diferentes operadores lógicos para que se comporten de la manera que tú quieres y que tu circuito haga lo que quieres que haga. Entonces, el tema de circuitos digitales y el tema de programación requieren muchísimo de lógica. O sea, si lo otro no era suficiente y tú estás en áreas a lo mejor más de ingeniería, cuestiones así prácticas, definitivamente tienes que meterte a aprender lógica. O sea, no tienes escapatoria. Y dicho de otra forma, si no te has metido a aprender lógica, seguramente estás sufriendo en tus cursos de matemáticas y de programación y de circuitos y de física y de lo que sea, ¿no? Entonces, ese es llamado para los que están en esas disciplinas. O sea, realmente por eso creo que la lógica toca a casi todos, ¿no? Porque ahorita no lo hablé tampoco, no he hablado, por ejemplo, de la importancia de la lógica en la dialéctica, en la argumentación, por ejemplo, para la gente que está en leyes, que también ahí es fundamental la lógica por otra razón, por la cuestión del lenguaje. Ahí sí, de hecho, sí es mucho más importante el análisis del lenguaje, porque van a tratar mucho con eso. Por eso no lo toco, porque realmente ahí sí estoy fuera de mi especialidad. Ok, ya nada más para cerrar. Sí, les voy a dar algunas sugerencias finales. Esto fue un repaso rápido de la lógica. Sugerencias finales. Busca videos. O sea, si te interesa la lógica, bueno, yo creo que a todos les debería interesar, pero busca videos, investiga. Hay cursos en línea. Desafortunadamente, mucho de lo que voy a comentar aquí o sea, si les voy a dar sugerencias, van a ser en inglés, porque no tengo tantas referencias en español. Si alguien tiene recomendaciones de fuentes en español de cualquier tipo, les pido que las pongan por ahí en los comentarios. Pero yo tengo muchas en inglés. Por ejemplo, sé que en Coursera hay algunos cursos de lógica. Los vi por ahí, de introducción a la lógica. Yo tomé uno por ahí de lenguaje matemático también, con Kate Devlin. Hace tiempo que no me meto tanto a Coursera, pero estuve viendo ahorita que sí hay algunos cursos de lógica. Y en YouTube también hay algunos videos. Nada más que en YouTube hay que ver las cosas y tomarlas, como dicen por ahí, con cuidado, con una pizca de sal, porque viendo o qué había sobre explicaciones en lógica en videos de YouTube, me di cuenta que realmente hay videos muy malos. O sea, hay muchos videos que son muy malos. Es más, incluso dicen cosas que no son completamente correctas o que desvían. Entonces hay que tener cuidado con los videos de YouTube. Fíjate quién lo está diciendo. Fíjate si puedes confiar en la persona que está ahí. Si es alguien que tiene algo de experiencia, pues puedes confiar. Pero si es cualquiera... Digo, no quiere decir que cualquiera pueda opinar. Y a lo mejor hay gente que es autodidacta y sabe mucho. Entonces ten cuidado. Conforme vayas... Velo en diferentes... Si ves algo en diferentes lugares, es probable que puedas empezar a confiar en eso, ¿no? Es lo mismo que he dicho también con los libros, ¿no? Que hay que buscar varios libros. En cuanto a libros, sí les puedo dar algunas recomendaciones. Me tomé la molestia por aquí de recopilarles algunas recomendaciones, pero también en libros, siempre lo he dicho, busquen más libros, no se queden con uno solo. O sea, vayan cambiando para que vean diferentes enfoques. Les puedo recomendar, por ejemplo, el libro de Copy de Introducción a la Lógica, Introduction to Logic, de Irving Copy, o El Arte de Razonamiento de David Kelly. Creo que son como los básicos para la lógica, no matemática, eso es como lógica en general, ¿sí? Si te metes ya a la cuestión de lógica matemática,
Un librito que tengo por ahí es el de Kate Devlin, ya lo he mencionado por aquí en otros videos, que es Introducción a la... Perdón, si me quedo en... Introducción al Pensamiento Matemático, Introduction to Mathematical Thinking, de Kate Devlin. Eso si te quieres meter a la parte de lógica matemática. Están por ahí el de Eccles, que es de Introducción al Razonamiento Matemático, Introduction to Mathematical Reasoning, y el de Velleman, que es cómo demostrar cosas, how to prove it, cómo demostrar. Son cosas que importan más a los que tienen como una personalidad más matemática, ¿no? Hay obviamente un libro que recomiendo mucho que habla sobre el razonamiento y creo que es importante. No es que sea lógica, también habla de lógica, pero es más que eso. Es el de Premio Nobel, Daniel Kahneman, que creo también ya lo he comentado por aquí en algún otro video. Thinking Fast, Thinking Slow, que ese sí está en español también, Pensar Rápido y Pensar Lento, de Daniel Kahneman. Ese libro es muy bueno porque te ayuda a distinguir las formas, no es nada más de lógica, es de las formas en las que el cerebro piensa y razona, ¿sí? Y otra podría servirte a través de los clásicos, como ahorita yo voy a empezar a estudiar los clásicos en filosofía, porque me quiero meter a la filosofía, particularmente a la lógica. Puedes irte desde Aristóteles, con el Organon. Descartes también tiene algunos libros interesantes, las Meditaciones Filosóficas, donde de hecho ahí es donde él ya hace las deducciones de la existencia de Dios y esto, no para que creas o no, pero simplemente para que veas los argumentos y puedas tú mismo ver, refutar y entender, ¿no? O sea, los argumentos de Descartes no son equivocados, lo que puedes no creer es en la veracidad de las cosas. Como lo he dicho, una cosa es que algo sea verdad y otra cosa es que los argumentos sean correctos. Entonces son buenos libros para reflexionar, clásicos, ¿no? Obviamente La Crítica de la Razón Pura de Kant es un libro pues que es exactamente de eso, de la forma en la que razonamos. Russell tiene uno más adelante de los problemas de la filosofía. Y Wittgenstein, tengo el de Wittgenstein también por ahí, de Tractatus Lógicos Filosóficos, pero la verdad creo que ese es un libro que hay que dejar para cuando uno ya tenga una cierta formación en lógica, porque sí está un poquito más intenso. El Tractatus de Wittgenstein está denso. Ese va a ser el último que estudie. Voy a ir buscando más adelante libros históricos. Y eso me lleva a otro punto. O sea, la investigación histórica también puede ser interesante. Investiga la lógica aristotélica, la lógica de los estoicos, a los filósofos también. Ha habido, creo que por ahí, lógicos árabes, en el mundo árabe, antes de la Edad Media. En la Edad Media, Occam, Porfirio, por ahí. Luego más adelante, pues comentaba ahorita, Descartes, Hegel, Kant. Hay un montón de filósofos que han trabajado con la cuestión lógica, y luego después a Leibniz se me pasó por ahí, ¿no? Frege, Russell, Wittgenstein. Pues Gödel más adelante, ahorita ya en la última mitad del siglo XX, puedes llegar a Gödel y a Tarski, ¿no? Que son los que ya están como que demostrando, ¿no? Los límites que hay en cuanto a los sistemas lógicos. Entonces, la investigación histórica también puede ser una manera interesante de una, digamos, dirección interesante. Un lado diferente, cambiando un poquito de sugerencia, los acertijos lógicos. Los acertijos lógicos también son bonitos. Hay muchos acertijos de diferentes tipos. Yo he comentado aquí los sudokus o eso. Está bien los sudokus, pero hay cientos de acertijos lógicos. Si vas a hacer acertijos lógicos, yo creo que hagas diferentes. O sea, no te quedes con uno solo, vele cambiando. Ponle logic puzzles en inglés o acertijos lógicos y va a haber un montón. Hay unos buenos y unos malos. Aquí no recomiendo ninguna página porque hay muchas buenas y puedes buscarlas por ahí. Libros, conozco como referencias Mullian, que tiene varios libros de acertijos lógicos. También puede ser interesante por ahí. Les voy a dejar por ahí algunas de estas cosas en la descripción, ¿no? Por si quieren ver. Y últimos puntos sería por ejemplo, aprender a programar. Rushkoff decía por ahí en sus 10 mandamientos de la era digital que todos deberíamos de saber programar. Es uno de los mandamientos por ahí. Yo sí creo que todos deberían de saber programar. No te cuesta mucho, tú puedes aprender a programar en unos cuantos meses, al menos lo básico, o sea, que puedas hacer un programita sencillo. Si no tienes ningún lenguaje de programación y quieres tomar un lenguaje relativamente simple y que te deje algo, puedes usar Python. Creo que es uno de los más populares ahorita, además, y es relativamente sencillo, no te complicas con C++ ni nada por el estilo. Es algo Java, cosas de esas. Usa Python, Python. Ese es un lenguaje relativamente sencillo, no necesitas bajar nada,
De hecho, puedes hasta hacerlo en línea muchas veces. O sea, aprender a programar puede ser una manera también de desarrollar el pensamiento lógico. O sea, si te sabes comunicar con una computadora, vas a desarrollar muy bien tu pensamiento lógico, ¿no? Y bueno, finalmente es una sugerencia que doy en otros contextos también, es encuentra a alguien. O sea, únete a un grupo, o conéctate con alguien, o convence a un amigo. No estés solo, porque si estás solo es más complicado. Como esto es un lenguaje, vas a tener que practicar. Digo, lo ideal obviamente es tener un mentor o alguien que sepas que sabe más que tú y que te puede guiar y responder preguntas. Pero si no lo tienes, pues al menos ten un equipo. Ten a alguien con quien rebotar ideas y que te diga cuando estás mal y que tú puedas evaluarlo a él también. Entonces, el encontrar a alguien o formar parte de un grupo también es bastante importante. No nada más obviamente en lógica, sino en el aprendizaje de cualquier cosa. Ok, bueno, ya con eso voy a terminar. Esos son los puntos que tenía por aquí. Espero que les haya comunicado algo interesante. Recuerden que el podcast tiene como objetivo motivar, tiene como objetivo darles algunas ideas, reflexionar, tener una conversación. No uso intencionalmente ningún elemento visual. Para eso justamente estoy haciendo las cápsulas, para realmente escribir cosas simbólicas, diagramas y poder tener pues, comunicar con más precisión algunos de los conceptos. De hecho, voy a seguir con las cápsulas matemáticas, donde ahorita estoy partiendo de hecho de los conceptos de lógica y teoría de conjuntos, que no hablé ahorita de teoría de conjuntos, pero la teoría de conjuntos es una manera de pues, entender conceptos de lógica, de hecho de manera muy intuitiva. Entonces vean las cápsulas matemáticas también, son cápsulas pequeñitas, tómatela una al día, como dicen por ahí, va a ser como algo médico, ¿no? Para ir aprendiendo pequeñas cosas matemáticas. En fin, bueno, muchas gracias por ver el video hasta acá, compártelo, suscríbete al canal si no estás suscrito. Ponme tus comentarios por ahí. Poner comentarios también me ayuda a que el video tenga algo de vistas. Si crees que este material es importante, pues por favor apóyame en ese sentido, ¿no? Ya sea con los likes, compartiéndolo o comentando de alguna manera. Y bueno, no me queda más que despedirme y decir lo que siempre digo, que es: la matemática trata de una cosa, pensar correctamente. Nos vemos en el siguiente.